Este 5 de noviembre, la Comisión de Fiscalización aprobó con 9 votos a favor el informe que recomienda la censura y destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El informe fue presentado por el presidente de la comisión, Elio Peña, y el social cristiano, Denis Marín, quien presentó la moción para que el texto sea votado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con Noralma Zambrano. Ella es asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tomó esta mañana la decisión de pasar el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al seno de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea. Asambleísta Zambrano, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta noticia que es del país y de actualidad. Gracias por su tiempo, asambleísta. Usted fue una de aquellos legisladores que no tuvo una posición definida. De hecho, fue el único voto de abstención que se ejecutó en la votación del informe. Usted no estaba tan segura de la responsabilidad política de la ministra de Gobierno en los hechos de octubre. No, en realidad no es que no estaba segura de la responsabilidad política. Lo que pasa es que objetivamente el texto del informe, el cuerpo del informe, tenía todo el relato de lo que hemos escuchado durante todo este tiempo de comparecencias, de pruebas de cargo y de pruebas de descargo, pero las resoluciones, las conclusiones y las resoluciones, a mi modo de ver, no eran consistentes con lo que se había detallado. Y esto le digo porque por eso mismo yo solicité a la misma señora ministra vía Secretaría de la Comisión que ella ponga por escrito, no porque nosotros no lo podíamos buscar, sino porque era necesario que ella ponga por escrito cuáles eran sus funciones, porque recuerde que nosotros estamos, este procedimiento de fiscalización es por el incumplimiento de funciones. Por lo tanto, si nosotros hablamos de incumplir funciones, bueno, ¿cuáles eran estas funciones? Entonces, ella dejó en su comunicado establecido que ella tiene las funciones que están en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 154, esto lo sabe toda la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía y casi todas las personas. El artículo 64 del COESCOP, el decreto ejecutivo 718 en el artículo 2 y el artículo 22 de la LOCEP. Estos son los artículos que rigen las funciones de la ministra de Gobierno. Pregunto porque usted sabe que en derecho público no se puede hacer algo que no está estipulado. Entonces, visto esto, pues a mí, y yo solicité de hecho, que en las conclusiones debían estar mencionados estos artículos y no, por ejemplo, el artículo 121 del COESCOP, que se refiere justamente a las responsabilidades y funciones que tiene el personal de la Policía Nacional, tal como lo dice el artículo 48 de este mismo COESCOP. Entonces, por eso es que yo decía, bueno, si se ha hecho un cuerpo de análisis, de pruebas de cargo y de descargo, lo lógico sería que en las conclusiones se refieran a las funciones de la ministra, dado que lo que se está debatiendo es que ella incumplió las funciones o no. Así que en esto yo creo que no existe, duda de mi parte no existió de ninguna manera, solo que yo no estaba de acuerdo con eso y por eso mi voto de abstención. Un aspecto más bien formal, asambleísta. Bueno, por otra parte, no podemos tapar el sol con un dedo, ni tampoco podemos soslayar el tema de todos las faltas a las normas de convivencia, a los derechos humanos que sufrimos los ecuatorianos en octubre. Lo que yo estoy manifestando es que las causales por las que se estaba
realizando este procedimiento de fiscalización, pues no tenían una consistencia con lo que finalmente se estaba concluyendo y recomendando. Ahora, asambleísta, lo que no se entiende es cómo el movimiento de gobierno, ni siquiera los legisladores del movimiento de gobierno le defiendan a su ministra de gobierno. Bueno, creo que sí se debería entender, porque justamente el haber tenido disciplinas de bloques partidistas es lo que nos ha llevado en detrimento del prestigio de la Asamblea Nacional. No sé, no puedo tampoco juzgar lo que pasó antes. Yo no estuve en la Comisión de Fiscalización, más ahora que estoy, sí le puedo decir que la única recomendación que me diera el señor presidente de la Asamblea Nacional es que actúe en mis decisiones conforme a lo establecido en la Constitución de la República, a las leyes de la República y a mi propia conciencia, porque finalmente a mi conciencia es a quien yo debo de dar cuentas. Yo finalmente, cuando termine este periodo, voy a salir de mi curul de la Asamblea y voy a ser una ciudadana como ahora también lo soy, pero con una responsabilidad. Es decir, entonces no yo tengo hubo que también pensar en... No ha habido para nada... Una línea establecida, quería consultarle. Sí, no, para nada, absolutamente, ni en esta, ni en el proceso anterior que estuvimos, y no creo que haya ningún tipo de injerencia del bloque, ni de ninguna persona del movimiento al que me pertenezco, y de ninguna manera. Esto sí lo digo enfáticamente porque es así. Pero entonces, por lo tanto, por eso es que el compañero asambleísta... Sí, permítame hacerle una consulta. Sí. José Serrano votó de otra manera. Esto quiere decir que efectivamente se evidencia un divorcio entre el movimiento de gobierno de el bloque legislativo con los miembros del Ejecutivo. Yo pienso que ha habido un distanciamiento que se ha evidenciado hace algunos meses. Inclusive esto ha sido ya dicho en forma muy enfática con la persona que es nuestra candidata a la presidencia. Y nosotros estamos de acuerdo, porque en muchas cosas cuando ha sido necesario, porque es importante apoyar al gobierno, lo hemos hecho. Y cuando no ha sido parte el procedimiento que como bloque nosotros hemos creído que debemos de observar, pues simplemente no lo hemos hecho. Aquí no ha habido ninguna obligación, pero en este caso ahora, conmigo, en lo que a mí respecta, ni siquiera tengo ningún tipo de direccionamientos de mi bloque. No ha habido tal cosa. Lo que pienso que el pueblo ecuatoriano quiere es que actuemos en independencia, en total independencia, porque eso nos va a permitir en realidad actuar en la búsqueda de la verdad, tratando de establecer o de instaurar la justicia, que es lo que más hemos echado de menos. Y es por esto mismo que yo estoy planteando y de hecho planteé en la reunión de la comisión, en la sesión de la comisión, el que yo quería que haya una coherencia en el documento. Más allá no. Es más, quiero expresarle algo. Por ejemplo, el tema de las políticas es un tema de planificación al más alto nivel, es un tema estratégico, pero el tema de quién disparó, quién a mansalva al cuerpo, los gases lacrimógenos, o quién disparó cercano o dentro de los lugares de acogimiento, eso es un tema operativo. El comandante de la policía dijo, eso es la decisión de los miembros de la Policía Nacional. Si la planificación a la que se refiere el artículo 64 del COESCOP y que tiene relación con las funciones de la ministra está al nivel de políticas, planes y proyectos, ese nivel, que es un nivel de estrategia, de desarrollo estratégico, por eso son las políticas, no tiene relación, sino indirectamente o solamente por
porque suponiendo que la ministra dio la orden que se utilice las bombas lacrimógenas caducadas, cosa que la ministra dijo que no era así, el comandante de la policía dijo que no era así, y lo mismo o igual circunstancia pasó con el tema de el lanzar los gases lacrimógenos a los centros de acogimiento mal o equivocadamente. ¿Por qué no votó en contra entonces si usted cree en lo que ha dicho la ministra y el comandante general de policía? Claro, porque no hubo la evidencia de que no fuera así. Ahora, si alguien presenta un documento o algo que diga, no, la ministra fue la que dio la orden, bueno, allí cambiaría la situación. Pero mientras no haya eso y mientras las dos personas que conocían de los hechos dicen que no ha habido tal circunstancia, sino que, por ejemplo, le pongo un ejemplo así muy traído a lo mejor de los cabellos. Un profesor, yo soy profesor, un profesor actúa inadecuadamente y agrede a un estudiante. Por eso no es responsable la ministra de Educación, no puede ser. Ese profesor lo que pasa es que tiene que ir y rendir cuentas de su accionar como persona. Y para eso el COESCOP tiene el artículo 80, donde se refiere al componente de control y evaluación, que dice que para todos actos de supervisión, control, sanción, evaluación de la conducta policial y de las faltas disciplinarias, para generar acciones preventivas y correctivas, existe la intendencia y también la Comisión de Asuntos Internos. Insisto, asambleísta, si usted piensa así, ¿por qué no votó en contra? Yo no voté en contra porque, escúchame, esto de estar en desacuerdo con todo lo que había estado en el cuerpo del documento y concluir algo diferente, significa simplemente que estoy en desacuerdo con el informe. Ahora, usted sabe bien que esto es una recomendación al Pleno. En el Pleno de la Asamblea va a haber la voz del pueblo, porque la última decisión la tiene el Pleno de la Asamblea. Así es, y vamos a estar pendientes. Yo voy a mantenerme en lo que le estoy diciendo, porque obviamente no voy a cambiar de idea a menos que alguien diga no. La verdad es que la ministra fue la que dio la orden, cosa que me parecería bien extraño, porque yo soy planificadora de profesión. Entonces yo sé que la planificación a un nivel de estrategia es diferente a lo que se cumple al nivel táctico. Vamos a estar pendientes, asambleísta, entonces, de cuando el presidente de la Asamblea ponga a consideración del Pleno la decisión sobre el juicio político de la ministra María Paula Romo. Queremos agradecerle por habernos atendido y darnos su criterio que fundamenta el voto que ejerció en el seno de la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias, asambleísta Zambrano. A usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.